Buenas noches, bienvenidos al programa, don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a nuestros televidentes por preferir el primer programa de opinión de la televisión regional y gracias, por supuesto, a nuestros invitados por aceptar la invitación de esta noche. Bueno, don Germán, muy maluca la cosa en Venezuela, ahora sí está ya de rojo. Bueno, con eso de la OEA, de lo de Almagro, de activar la carta política, la carta democrática de la Asamblea de la OEA, lo que pasa es que eso no significa nada, Nacho. Según los expertos, parece que no lo pueden expulsar a Venezuela de la OEA y no puede haber nada, simplemente como una especie de aislamiento, pero sí sería bueno un llamado de atención a lo que está pasando allá. Pero lo fuerte fue la respuesta de Maduro. Claro, sí. Eso de insinuar que se metiera la Carta Democrática por sálvase a la parte, pues alguien me decía, terrible, ¿cómo se le fueron las luces a Maduro? Yo creo que no se le fueron las luces a Maduro. Eso era lo que uno esperaría de un presidente de esos, así como era Chávez. Es decir, no nos puede extrañar nada de las cosas que diga Maduro y que nos aterren, porque es que ellos son así. Ese es el talante de ellos. Y antes, digamos que fue muy decente para decir lo que él quería decir. Y llamar a la rebelión, bueno, me hace acordar así como de resistencia civil aquí en Colombia. Esas palabras, resistencia, rebelión, eso es muy fuerte. Eso a veces a la gente le quedan esos mensajes en la mente y uno no sabe qué sectores puedan recurrir de pronto a la violencia, a las armas para tratar de defender una causa. Eso es complicado. Ahí vamos a ver qué pasa en la asamblea de la OEA. No es que sea muy importante eso de la Carta Democrática, pero al menos sí es un poquito de llamar la atención de lo que está ocurriendo en Venezuela porque es insostenible y algo hay que hacer. Muy bien, don Germán, el tema de la noche de hoy es quién en la minería en Colombia. Yo ahí tengo como ciertas apreciaciones bien complejas y una de ellas es que pienso que a este país en toda su historia le ha quedado grande la minería, en todo el sentido de la palabra. Y pienso yo que en la actualidad está muy satanizado todo este asunto. Y digo esto es por eso, por la falta de control. Hay algunos ejemplos para resaltar y sabemos algunos países, pues, digamos, de primer mundo que realizan esta gestión. Caso cercano a nuestro, Chile, donde realmente se hace una minería exhaustiva y una minería, pero se hace minería con controles y se hace minería con responsabilidad. Uno hablar en Colombia de este asunto económico como es la minería, uno podría hablar de situaciones, por ejemplo, como Cerro Matoso. No sé si usted tiene la oportunidad de conocerlo. Hace muchos años estuve allá en Monteníbano, donde sacan ferroníquel y es un gran generador de empleo, un gran generador de bienestar. Lo mismo podría hablar uno del Cerrejón, pero podríamos hablar de otro antecedente más duro y que nunca lo pudieron organizar, y es el de los esmeralderos. Eso es una historia continuada de muchos años. Y de mucha violencia. Y de mucha violencia. Y eso parece ser que el ejemplo de Colombia, la minería es como la extracción de las esmeraldas. Pero hay otras zonas donde uno podría decir, hombre, si este país tuviera el control, la responsabilidad. También recuerdo hace muchos años yendo por Caucasia, se volvió una zona minera y eso lo arrasaron. Pero no fueron todos, había una cantidad de mineros informales que llegaban, entraban, metían máquinas, pero nadie les exigía, venga, ¿cuál es su corresponsabilidad o cómo va a hacer esto y cómo va a dejar esto después de que lo haga, como suele suceder en muchas partes del mundo? En la actualidad hay un municipio que tal vez ustedes no lo conocen, tuve la oportunidad de ir hace muchos años al municipio de Buriticá, donde pertenecía el cacique Buriticá, por eso se llama así, tenía ya su trono en un cerrito al frente del pueblo, lindísimo. Habían inclusive hasta murallas en piedra, muchos socavones, mucha cosa. Desafortunadamente esto se perdió porque aquí no nos gusta cuidar nuestro patrimonio histórico. Pero me impactaba mucho cuando uno iba por la carretera entrando al municipio de Buriticá, mucha minita ahí al borde de la carretera y sacaban una cosa blanca, unas piedras blancas, yo no sé cómo se llama eso, usted ahorita me dice, y orito. Pero sin ninguna asesoría, sin ningún control, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna herramientas para la seguridad, o sea, absolutamente nada. Y entonces uno dice, entonces estos señores cuando vienen a hablar aquí del ministerio y hablan de minas y todo eso, uno no entiende con qué criterio si no tiene ninguna autoridad. Es como el abrebocas para esta charla que vamos a sostener hoy. Bueno, cuando hablábamos, Nacho, planteábamos el tema del programa de quién es quién, es porque sí hay que aclarar eso. Hay que aclarar quién es realmente el que está explotando o el que tiene explotaciones mineras en Colombia, porque es que
hay los mineros informales, hay minería ilegal, y a veces se confunde eso de minería ilegal con informal, y están las minerías legales a los que les otorgan los títulos mineros. Es decir, a veces hay como un desorden generado por el mismo Estado, Nacho, porque se les otorga las licencias a unos que causan el mismo daño que los otros, a los que no se les otorga el título minero. Y de eso depende de qué tan grande sea la empresa y de dónde venga. Aquello que nos hablaron alguna vez de la inversión extranjera, la confianza inversionista, pues tanto daño hacen unos como otros. Sí, señor. Y aclarar quién es ilegal, quién es informal, quién es legal, pues eso es lo que tal vez deberíamos haber hecho hace rato. Y por eso es lo que vamos a tratar esta noche. Descontrol total del gobierno. Bueno, nuestros invitados, y ya tenemos a una persona también en la línea. Claro que sí. Nuestros invitados, Hernán Darío Ortiz, él es reverendo de la Iglesia Anglicana, Misión Anglicana de Buritica. Exactamente. Muy buenas noches. Estamos aquí para contar esa tragedia social y humanitaria que está viviendo la comunidad de Buritica. Y también nos acompaña Rubén Darío Gómez, él es vocero de la Confederación de Mineros de Colombia. Rubén Darío, gracias por aceptar esta invitación esta noche. Hermano y Nacho, muy buenas noches. Para nosotros es un placer poder contribuir y dar claridad sobre el tema de la minería en Colombia y sobre todo lo que está sucediendo en el municipio de Buritica. Y tenemos en la línea al padre Jorge Mario Restrepo. Buenas noches, ¿cómo está, padre? Bien, muchas gracias. ¿Cómo me le ha ido? Buenas noches a ustedes y a todos a Rubén Darío, al padre Hernán y a los que nos escuchan y nos ven a través de Cosmovisión. Perfecto. Bueno, yo quisiera empezar con el señor Rubén Darío. ¿Por qué no me explica qué es eso? Usted es vocero de la Confederación de Mineros de Colombia. ¿Qué es esa confederación y en qué consiste? Bien, la Confederación es una organización social que reúne en 18 departamentos del país a los mineros informales y también titulares en 62 organizaciones que tenemos, alrededor de 350.000 afiliados, y nuestra base fundamental es la defensa de los intereses de los pequeños mineros en el país. Muy bien, Román. Bueno, hablemos un poquito de lo que ha ocurrido, no solamente en Buritica, porque también en Segovia y en otras partes en Antioquia donde hay explotación minera, pero llama la atención del caso de Buritica porque nos lo decía aquí el padre hace un segundo, declaraciones del gobernador de Antioquia hablando de una pacificación, y es simplemente lo que está ocurriendo en ese municipio. Mucha gente, Nacho, ha sido dueña de sus predios, de sus terrenos, y resulta que ahí, en esos terrenos, pues hay oro, pero ellos no tienen títulos mineros. Es decir, y según las leyes, Rubén Darío, no se puede explotar hasta determinada profundidad porque a las normas lo prohíben. Solo lo pueden hacer los que tengan títulos mineros. Estos señores, dueños de su terreno, no tienen títulos. ¿Y por qué no lo tienen? Bien, en Colombia existen varias formas de titulación. Por ejemplo, en el municipio de Segovia, la Gran Colombia Gold o la Sandor Capital, que es la que es dueña de los títulos, es dueña del suelo y del subsuelo, y por eso puede realizar actividades tanto en superficie como en socavón. Y con los contratos de concesión que la Constitución plantea sobre la propiedad que tiene el Estado del subsuelo, y es el que adjudica a través de estas contrataciones. Entonces, es posible que se den las dos formas de explotación, pero lo que ocurre en Buritica es que estas comunidades desde inicios de los 80 estuvieron tratando de que el gobierno les titulara. Algunos obtuvieron esa titulación o ese reconocimiento de las áreas, pero posteriormente les fue arrebatado, caducado esas concesiones que le entregaron, y la multinacional finalmente terminó apoderándose de 70.000 hectáreas en el occidente antioqueño. Para los que no sepan dónde queda Buritica, usted baja a Santa Fe de Antioquia, empieza a subir hacia el Urabá antioqueño, y ahí muy cerquita se encuentra una variante a mano derecha. Media hora después de Santa Fe de Antioquia. Media hora y va a mano derecha, y es otra media hora, 45 minutos. En 10 minutos entras al casco urbano, 7 kilómetros. Minutos, hermosísimo, porque sí, eso en un cañón. Inclusive allá había mucho sembrado de anís, si no estoy mal. Café, anís, caña, ya plátano, había de todo un poquito. Recuerdo muchos cultivos. Lo que tiene esta zona, para los que no la conocen, que es hermosísima, es que es rica en oro hasta que ya, o sea, ya hay oro todo el que usted quiera, como que se concentró una gran cantidad de ese recurso. Haciendo esa salvedad, Germán, pues continuemos. Hablemos con el párroco que está en estos momentos en Buritica, el párroco de Buritica, Jorge Mario Restrepo. Y aquí se ha mencionado, padre, que hay un problema social allá,
porque comenzó a intervenir, digamos que las autoridades comenzaron a intervenir y hubo cierre hasta de los famosos burdeles, aquellos de los que se habló de que las señoras ganaban mucho más que cualquier persona, y también de las minas pequeñas, y comenzaron a tratar de, como decía usted, a pacificar esa zona y a dejar sin sustento a mucha gente que se dedica a la explotación minera. Párroco, ¿cuál es la verdadera situación allí en el municipio de Buritica? ¿Por qué es tan grave lo que está pasando? Hombre, hay que poner las cosas en su orden y son estas. Mire, durante la campaña de Luis Pérez, todos los mineros eran informales. Aquí hubo una mina que regaló 5.000 camisetas para la campaña diciendo yo apoyo a Luis Pérez porque apoyo a la pequeña minería. El día de la posesión de Luis Pérez, los mineros de Buritica fueron ilegales y hoy son criminales. Él ha dicho que sin un solo disparo se están combatiendo las finanzas del clan Usuga. Entonces un día nos aparecieron aquí 1.200 policías y 300 soldados que hicieron cerrar el comercio, prohibieron la entrada de personas, a mí mismo varias veces me han prohibido pasar, no pueden pasar vehículos, hay un decreto inclusive de la alcaldía hecho el 20 de mayo que se ha prolongado un mes más para no vehículos, no motos, y empezaron a sellar y a sacar la gente de manera humillante. Es que algunos hablan de desplazamiento forzado y tal. Desplazar es mover de una cosa a otra y forzar es obligar la cosa a moverse. Entonces aquí un día aparecimos con una cantidad enorme de policías a la entrada, como decía el doctor Rubén Darío, son 6 kilómetros, donde se prohibía el paso de todas las personas y todos los que estaban aquí se fueron. El gobernador ha dicho cosas ridículas, como muchas de las cosas de él desde la alcaldía de Medellín. Uno, que había 300 prostitutas. Nosotros no tenemos un dato exacto de eso, porque muchas de las muchachas trabajaban casi de manera clandestina. Que se ganaban 7 millones, ¿a él qué le importa? Pueden ganarse 1 millón o 5 o 2, eso no es problema de él. Se hablaba de más plata, padre. Para sembrar la moral en este pueblo. Y lo otro, empezaron a decir que se habían ido 2.500 mineros. Puede ser más, es que aquí llegamos a ser 13.500 personas en diciembre pasado. Y la población nativa de Buritica no supera los 6.000 habitantes, pero el censo de diciembre pasado nos hablaba de unas 13.500 personas. Buritica es físicamente un pueblo sobre una montaña de oro. Eso hay que tenerlo en la cabeza. Entonces, ¿cuándo se van los mineros? El día que se saca el último gramo de oro. Eso lo sabemos Rubén Darío, el padre Hernán y yo, y muchas personas. Es un pueblo que despertó a un boom económico gigantesco y ahora nos dejaron en la pobreza absoluta. Con chatarreras, es el oficio de algunas mujeres que recogen piedritas de oro a la salida de las minas, con chatarreras aguantando hambre. La parroquia ha hecho una campaña enorme para destruir mercaditos a mujeres cabezas de familia que trabajaban en eso y hoy tienen hambre. Y colaboramos con transporte para que algunos organicen sus familias y se vayan. Bueno, esa es la realidad. Perfecto, pero yo ahí sí tendría como una acotación. O sea, lo que tengo entendido que pretende nuestro gobernador de Antioquia es hacer un censo y realmente tratar de nivelar las cosas, porque es que no podemos seguir promulgando, pues digamos, esta minería no ilegal, informal y mal hecha, y destructiva, 100% destructiva con el medio ambiente. O sea, estos mineros no son capacitados ni utilizan ninguna... Está bien, Ignacio, pero aquí hay una verdad que no está presentando la gobernación. A ver, si son los mineros informales o ilegales, hacen destrucción del medio ambiente, tampoco me venga a mí a decir que no lo hace la multinacional. La multinacional en este momento viene siendo investigada por los organismos ambientales y esperamos que a eso no le dejaron hacer veeduría, que también queremos decirlo nosotros los religiosos, que estamos muy preocupados por la parte social y por la parte legal. No tuvo veeduría una denuncia de lodos contaminados que le escondieron a las autoridades ambientales. Entonces, no, eso es de parte y parte. El problema es que quien tiene mayor poder de convocatoria y de usar a la fuerza del Estado para poderse imponer. La otra situación es que si hablamos de pacificación, yo quiero recordar los nombres de esta operación. Se llama Creta, ¿ya? Y quien produce la operación Creta
es quien también produce la Operación Orión, en donde todavía hay un remanente humanitario que hoy estamos buscando en nuestra Comuna 13, ¿ya? Porque la fuerza pública, lo dice un pequeño artículo que salió en El Colombiano, en la columna de opinión, lo escribe Carlos Alberto Giraldo. Y yo quiero leer un pedacito de eso. Vamos a decir que las mujeres que quieren caminar por la verdad en la Comuna 13, hoy están diciendo que la Operación Orión todavía dejó muchas violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Ellas, con el apoyo firme permanente de las religiosas de la Madre Laura, nuestra santa, y de otras ONG, se prometieron no dejar en la desmemoria aquella violación cometida por los grupos armados ilegales, por las milicias y por los paramilitares, pero también por lo que consideramos fue un abuso de fuerza y una desproporción en los medios y en la acción del Estado contra la población civil. Allí no mataron a ilegales, allí mataron a niños, a ancianos, a personas que nada tenían que ver con una confrontación. Padre, y eso era lo que queríamos evitar en Buriticá. Me parece interesante hablar del tema en materia de organización, porque sí. Nacho nos dice, es que allá no hay gente con la capacidad o con la organización que se requiere para la actividad minera. Nosotros hemos venido reclamando desde el año 2008, de la Confederación, incluso hicimos un paro. Creo que somos la única organización que hace un paro para que lo reconozcan y lo organicen, y para exigir que haya normas para que nos controlen. Es que si hay desorden es porque no hay una norma que nos permita organizar o desarrollar nuestro trabajo, pero no es cierto tampoco. Si bien es cierto que hay actividades contaminantes, ninguna de ellas es permanente, porque después de todo eso vendrá la recomposición de los terrenos y de las áreas, que es finalmente cuando se le entrega nuevamente a las corporaciones ambientales. Y hay la capacidad económica para desarrollar proyectos empresariales en la región. Por ejemplo, cuando se está hablando de 84.700 millones de pesos en infraestructura que fue decomisada, no se está hablando precisamente de otra cosa que maquinaria y herramienta para la actividad minera. O sea, tenemos la capacidad de generar empresa e industria, igual que la Continental Gold, igual que cualquier multinacional. Hagan la cuenta, 84.000 millones de pesos significan algo así como 300 millones de dólares en inversión, ¿sí? Entonces, tenemos capacidad para invertir, tenemos capacidad para desarrollar proyectos y podemos organizar nuestra actividad minera. Lo que pasa es que no hay política minera en Colombia y eso sí, Nacho, ustedes lo habían dicho desde el principio, el Estado no ha podido, ¿no? Y es que no va a poder. Porque la forma en que está atacando el problema de la minería en Colombia, que es a través de la declaratoria de guerra a un problema social, imposible, porque no quiere ver la verdadera situación social que se vive con la minería en Colombia y sobre todo con el tema de la informalidad. O sea, no hay titulación. Mientras la Continental Gold tiene 70.000 hectáreas tituladas en el occidente antioqueño, entre los municipios de Santa Fe y Antioquia y Dabeiba, los mineros tradicionales, informales, que llegaron de otras regiones incluso, no tienen una sola hectárea titulada. Entonces, esta es una situación también que genera una despolítica en el gobierno, mejor dicho, un despropósito de lo que realmente nosotros pretendemos en la organización de la actividad minera en la región. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con este tema tan escabroso. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Bueno, continuamos aquí en Nos Cogió la Noche hablando de este tema de la minería, quién es quién en la minería en Colombia, y ahora nos tocó a nosotros los antioqueños vivir esto en forma. Padre Jorge Mario, entonces la situación del municipio de Buriticá ha desmejorado considerablemente. Enormemente. Mire, yo le doy varios casos. Uno, aquí hay 60 mototaxis. Hace poquito un muchacho de esos, un sábado o un domingo, un día ordinario, sacaba más de 300.000 pesos diarios. Hoy estamos hablando de menos de 50.000 pesos diarios. Hay restaurantes donde, por ejemplo, en Pinguno hay un señor que decía que vendía 200 almuerzos diarios. Hoy vende 10.
muchos de los comerciantes que tienen, por ejemplo, depósitos de construcciones, hablan de una reducción de la mitad de las ventas. Y lo otro es, muchas casas estaban alquiladas, porque es que el mismo minero a veces ponía el precio. Él entraba, miraba una casa y le decía, alquíleme esta casa en $1.000.000 o en 2. Y la persona de aquí, pues acostumbrada a alquilar las casas a $100.000, decía, listo. Hoy hay muchas casas de esas desocupadas y otros han pedido que le rebaje el arriendo a la mitad, porque no hay manera de pagar. Entonces, la economía misma de Buriticá se ha venido al piso. Lo vemos en todos los campos. Usted encuentra negocios que a las 6 de la tarde ya están cerrados y otros que madrugaban a las 5 de la mañana, a las 7, a las 8 están abriendo, porque no se justifica. Inclusive hay recorte de personal en algunas tiendas y en algunos negocios, porque no hay manera de pagar salarios tan altos como los que tenían antes, y todo lo que significa actividad comercial está por menos de la mitad. Muy bien, padre. ¿Usted qué nos quería decir? Yo quiero preguntarle al padre Jorge Mario, porque en las salidas que hace nuestro gobernador, dice que en Buriticá todos están felices. Yo quiero preguntarle eso al padre. Y en segundo lugar, la segunda pregunta que quiero hacerle, padre Jorge Mario, es cómo está afectando el ingreso, la libre movilidad frente a una fiesta que tenemos la próxima semana prácticamente. ¿Cómo vamos a enfrentar una fiesta que es tradicional en Colombia y en Buriticá con este retén y esta inmovilización que está haciendo el gobernador y la fuerza pública ya, padre Jorge Mario? Lo primero es que es imposible estar feliz después de haber vivido unos 4 o 5 años de bonanza. Entonces, es imposible decir estoy feliz sabiendo que ya un mototaxista no tiene para marcar. Y lo otro es que los campesinos, muchos de los productos... Mire, usted ve en la plaza una cantidad de personas con productos traídos de las veredas que no pudieron vender. Entonces yo no puedo estar feliz sabiendo que quedé en un pueblo solo, con unas calles solas y la economía por menos de la mitad. Y lo otro es, no hay manera de entrar en un vehículo particular. El domingo pasado, un sacerdote venía con la mamá, una hermana, a celebrar la misa de 12. Y al lado venía un grupo de Liborina, para un exalumno mío del seminario, venía con su esposa, él se casó, ahora es abogado, trabaja en la gobernación, venía con su esposa y la tía. Al parar en Pinguro les dijeron, no puede seguir el vehículo. Si van a entrar, entran a pie o en mototaxi. Y no dejaron entrar al padre en su carro ni a la otra familia que venía de Liborina. Entonces tuvieron que dejarlo en la vía, abandonado en Pinguro, y seguir en una mototaxi, porque esa es la recomendación de la policía. Me han dicho que nosotros tenemos una fiesta el 13 en honor a San Antonio. Me han dicho que las personas que vengan deben tener cédula. Si son menores de edad, tarjeta de identidad. El conductor del vehículo debe tener una planilla con el nombre y la cédula de los que vienen en el carro y se someterán al filtro y a la requisa que se hace en Pinguro. Aquí tenemos gente que organiza peregrinaciones enormes, 5 o 6 buses de Chigorodó, de Turbo y Apartadó, de Frontino, porque esta es una devoción de todo el occidente y es una devoción que lleva desde la fundación de Buriticá, hace 400 años. Ese día 13 podía haber más de 5.000 personas. El obispo viene la víspera y las personas que han venido hablan de más de 5.000 personas, no caben en el templo. Perfecto. Este año hay una angustia enorme en sacerdotes y en personas que ya han llamado y dicen no vamos a poder ir, porque es que un campesino nuestro mantiene la cédula en una bolsita plástica guardada en la casa para que no se le pierda. Sí. Bueno, Germán. Bueno, yo quisiera que nos devolviéramos un poquito, porque el padre Jorge Mario ahora nos hablaba de cómo ha cambiado, digamos, como la calificación que se le da a los mineros, especialmente en Buriticá. Entonces, primero informales, después ilegales y ahora criminales. Entonces, un poquito, Rubén Darío, como para que diferenciemos cada uno de estos términos que se utilizan. Informal, ilegal, criminal y también los legales, ¿cuáles son? Y el padre también hablaba, decía que venían de una bonanza, pero una bonanza en caos. Bueno, por lo primero, los conceptos que nos emite Germán tienen que ver con el glosario minero, que contienen efectivamente la minería legal y la minería ilegal. La minería legal la desarrollan con título y licencia ambiental. Y la minería ilegal, pues obviamente no tiene ni título ni licencia ambiental, pero también
se puede desarrollar la minería informal, que es aquella que la puede desarrollar personas o grupos de personas sin el cumplimiento de los requisitos de ley, por ejemplo, sin tener su cámara de comercio. Pero no igual, significa que sea un delincuente. No, jamás. Porque es que se confunde lo de ilegal con criminal. No. Aquí es en términos de ley, de no tener ni licencia ni título minero. Pero quien tenga título y licencia ambiental también puede desarrollar minería ilegal en la medida en que realiza actividades en la titulación de otro o que no está cumpliendo con los parámetros ambientales y técnicos, tal y como ocurre con la Continental Gold, por ejemplo. Un ilegal en legal. Buriticá. Sí, es un legal que se vuelve ilegal por la actividad como la desarrolla y la desenvuelve. Que vuelvo y le repito, esa actividad la estamos denunciando, se presenta en Buriticá con la Continental Gold. Pero mire, el concepto de criminalización, nosotros se lo dijimos en la mesa de negociaciones al gobierno nacional. Ojo, cuando empezaron a acuñar eso, que fue el doctor Mauricio Cárdenas Santa María, le dijimos, ojo, porque ese término utilizado en Sudáfrica significó que la minería de los diamantes se convirtiera en una actividad criminal a nivel universal y casi que nadie volvió a comprar diamantes provenientes de esa región. Los diamantes de sangre. Los diamantes de sangre. Y ahora, hoy, no, por ese concepto de criminalización de la actividad minera, lo que el gobierno está logrando es que las poblaciones odien cualquier posibilidad de desarrollo de proyectos de minería en gran escala. Y por eso la oposición que hay en las multinacionales, porque supuestamente con la minería lo que viene es la criminalidad. Y entonces mire ese concepto cómo se les vino como un boomerang. Y han tenido que utilizar ese concepto de manera tal para poder cumplir con un precepto y unos compromisos que tenían el gobierno nacional con las bolsas, con las multinacionales en Toronto, que era que en el mes de junio tenían que entregar precisamente estos territorios libres de mineros ilegales. Y ellos hablaban de otro término, de erradicación de la minería ilegal en Colombia, y ahí fue donde nos pusieron estos calificativos. Bueno. Criminales, delincuentes ambientales, y no sabemos ya para dónde vamos finalmente con la forma en que nos viene tratando. Y bueno, ¿y dónde aparecen entonces esos señalamientos que hacen las autoridades, padre y Rubén Darío y también el párroco que está en línea? ¿Dónde aparece eso de que hay Clan Úsuga, que hay no sé qué otros grupos ilegales también explotando minería en Colombia? Es decir, eso también es cierto, porque ha habido operativos, porque ha habido capturas, porque hay gente que cobra no sé qué para que los dejen explotar la minería. O sea, eso tampoco se puede desconocer. ¿Existe? Claro, existe. A ver, yo trabajo en el centro de Medellín, tenemos una misión en la Capellanía Palacio Nacional y sé del dolor de los comerciantes cuando son extorsionados. Entonces aquí no vamos a decir que es que la extorsión es únicamente allá, en todas partes de este país. Aquí hay una aquí no hay Estado, aquí no hay Estado para proteger. Entonces siento yo que cualquier actividad, en vez de haberla criminalizado como está haciendo el Estado en este momento, debió haberla blindado, pero no se está blindando. Eso es, Rubén. Padre, y eso es como decir que entonces existe ganadería criminal, que existen cafeteros criminales. Que existe, las multinacionales criminales, la Chiquita Brown, la BP, que han sido ya condenadas y judicializadas por el Estado precisamente por apoyar los grupos al margen de la ley. Mire, nosotros somos víctimas, como mineros somos víctimas de las organizaciones criminales. No crean el gobierno se equivoca al pensar que es el minero el que está apoyando a la actividad criminal. No, nosotros somos víctimas de ellos. Ellos no van a sacar una retroexcavadora para que se la quemen. No van a invertir un peso para que se lo quemen o para que se lo quiten como está haciendo el gobierno hoy. Nosotros ponemos el pecho. Pero lo más grave de esto es que tenemos que pagar no menos de 4 vacunas en la región donde estamos. Le tenemos que pagar a la fuerza pública. Primero, que le decíamos en la mesa al Ministerio de Defensa, tenemos unas águilas verdes y unas águilas parchadas que nos mantienen azotados en todas las regiones del país. Incluso amenazaron a compañeros de nosotros. Hay detenciones de policías en Caucasia que extorsionaban a los mineros. Hay detenciones en Buriticá, en el operativo que realizaron recientemente, vinculados a las extorsiones y a eso. Y tenemos grupos de guerrilla, grupos de ACRIN y grupos de delincuencia organizada. Y puede ser uso, garrastro, lo que sea, pero hace parte de esa criminalidad en la que el gobierno nos ha permitido o ha permitido que pululen en todas las regiones del país
y que ahora dice que somos nosotros los financiadores, cuando aquí se sabe que hasta en la misma ciudad esas organizaciones criminales son financiadas por transportadores, por cafeterías, por almacenes, por centros comerciales. O sea, no nos engañemos, ese elemento de criminalización no les va a salir, porque esa es la verdad de este país, y por eso están negociando en La Habana y por eso se están tratando de crear normas para poder poner en cintura a esos grupos al margen de la ley. Bueno, el párroco Jorge Mario Restrepo pues conoce muy bien la zona donde está usted, padre, y también hemos visto que durante esos operativos pues se quema maquinaria, aquí lo estábamos diciendo ahorita, maquinaria muy costosa, y siempre lo que muestran los medios de comunicación y en los noticieros y en las autoridades es que esas maquinarias que se queman pertenecen a organizaciones ilegales, no de minería, sino de bandas criminales, de organizaciones ilegales. Todo lo que se quema, padre, todo lo que destruyen es de grupos armados ilegales. Yo creo que no. Yo creo que el gobierno debiera de pensar nuevamente esa medida, porque es igual a si en una calle de Medellín encontramos un carro, no sabemos de quién es, y de una vez le ponen un explosivo y lo vuelan. Yo creo que lo ideal es esperar a que una grúa lo lleve a un patio y el dueño reclame legítimamente su bien. Entonces yo no puedo pensar, yo fui párroco de Caucasia y conocí la región del Bagre y de Zaragoza. Una máquina de estas vale 450 millones de pesos hoy. Entonces, el hecho de que esté trabajando en el río, en esta finca, en esta parte, no la hace dueña, propietaria de, o que sea de un tipo ilegal o de un narco o de yo no sé quién. Yo creo que lo ideal es que el gobierno detenga esa maquinaria y usted legalice eso y me diga, eso es mío y yo me llamo fulano de tal y tal y tal. Que la máquina no es la criminal, la que comete el delito, son las personas que utilizan la maquinaria. Entonces, venga, dígame de quién es esto, cómo la consiguió y habrá un estudio sobre eso. Pero ir pasando e ir volando la maquinaria convierte al Estado en un aparato terrorista. Eso lo hacen los terroristas en muchos lugares del mundo. Recientemente se destruyó una maquinaria en el Chocó. Eso no respeta la propiedad privada. Y la propiedad privada habrá que legalizarla y alguno me tendrá que decir, yo soy el dueño de esto, no soy delincuente, o sí lo soy, y entonces la fiscalía me coge y me lleva a donde me tenga que llevar. Muy bien. Bueno, es que de todas maneras hay un asunto de fondo bastante complejo, pensaría yo, Germán. Si algún sector de la economía puede ser permeado por la guerrilla, por la BACRIM, por los paramilitares, etcétera, etcétera, para lavar activos, para hacer todo eso, es la minería. Es que casi que la minería, usted está diciendo y tiene toda la razón, pues la están catalogando donde tal vez no la deberían catalogar por esa carencia del estado de normatividad, pero en este momento casi que el que es minero es casi como comparado con el narcotráfico. Entonces ahí es donde viene un enredo bastante grande y es por esa falta de control tan impresionante, pero ahí es donde se va a permear completamente. Lo que pasa es que falta de normas claras, Nacho, y yo creo que alguna vez hace mucho tiempo en este mismo programa hablábamos de eso y teníamos a los mineros acá y gente de la Secretaría de Minas también en el otro lado, y hablábamos de por qué estos mineros informales no tenían título minero. Y entonces nos decía en ese momento, y me imagino que hoy pasa lo mismo, es que no lo tengamos porque no queremos, ni porque nos negamos a ser legales, sino porque no nos los dan. Exactamente. Y no se los niegan, o los que tenían ya, dicen ustedes, se los quitaron después. Y es una realidad, Nacho, que hay que reconocer, y es, hay grandes multinacionales que tienen mucho poder económico, que tienen eso, dinero, que tienen claro, y fácilmente pueden lograr que se les den licencias y títulos mineros, mientras que a una persona que lleva toda la vida realizando este tipo de actividad, pues se la niegan. El pequeño contra el grande, ahí se entiende la situación. Lo que sí tendría que haber, me imagino que ustedes piden eso, es reglas claras para todo el mundo. Oiga, pero usted me va a preocupar ahorita con una cosa que me dijo, hombre. Un minero se puede sacar 2 milloncitos de pesos al mes. Sí, señor. Dígame, con esa plata, ¿cómo va a reponer el daño ambiental que hace? Dígame, con esa plata, ¿cómo hace para comprar todos los insumos de seguridad? O sea, ¿cómo se hace para hacer una minería realmente productiva? No la hay. Es que aquí parece que los mineros que tengan una pala pueden hacerlo. Estamos hablando de un obrero minero. Del minero, no del dueño. Sí, pero es que ¿cuántos títulos mineros hay en Buriticá? ¿Cuánta gente había?
No, la Secretaría de Minas le otorgó al menos 10 títulos mineros. Recuerde que sacó en tiempo récord, en una semana sacaron 9 títulos. Nicolás López, cuando fue secretario de gobierno en la época de Luis Álvaro Ramos, eso sacaron. Y habían 2 títulos de personas naturales allá en la región. Hoy ya no hay esos títulos de Entonces, hasta hace poco lo que habían eran 10, 12 títulos solamente, Sí, 10, 12 explotaciones. Sí, señor. Y esos trajeron toda esta cantidad de gente a trabajar en las minas. Claro, claro, es que Eso con lo los usted me dice. subcontratos de la Continental, ojo, los subcontratos de la Continental generaron ese auge que hoy se tiene. No es que el auge se generó única y exclusivamente allá, no, allá hubo una llegada de mineros que empezaron a venir desde Segovia, de Remedios, de otras regiones del país, pero que con la entrada en vigencia de unos subcontratos disparó la actividad en la región y la llegada de otras gentes. Pero mire, nosotros hemos venido realizando, por ejemplo, en el Bajo Cauca, la recuperación de los terrenos en las zonas degradadas o que han sido depredadas, como nos dicen algunos ambientalistas. Las hemos recuperado y hemos dejado huella en esas recuperaciones. Por ejemplo, en la Hacienda del Rayo, ¿sí? Ya hay una zona boscosa, hay actividades de apicultura, han regresado animales de bosque como venados, hay de todo. O sea, es posible realizar, pero cuando a vos te dicen que va a venir la fuerza pública por tu máquina, lo primero que haces es hacer el hueco, sacar el oro que más puedas y salir corriendo y dejas el daño ahí. Sí, si no hay control, habrán esos daños. Si no hay legalidad, habrán esos daños. Entonces, estamos simplemente solicitando que a esta masa gigantesca de mineros, que somos alrededor de 2,5 millones en todo el territorio nacional, que muchos de ellos desarrollan actividad con barequeo o de chatarreo, y los otros que la trabajamos con maquinaria, que son itinerantes, se nos reconozca y se nos respete. Nosotros no somos criminales. Hoy no puede ser que cuando ayer a un minero, ser amigo de un minero era una cosa hermosa, deliciosa, y se sentía uno fascinado, a estar al lado de un minero. Hoy, estar al lado de un minero es estar al lado de un criminal, de un delincuente, y hombre, en la sociedad no dejaron a nosotros vueltos nada. En eso sí estamos completamente de acuerdo, no son criminales. Yo les tengo que recomendar a ustedes que mañana jueves pueden disfrutar en Euro, supermercados Euro, 25% de descuento en todo lo que tiene que ver con frutas y verduras y 20% de descuento con otros medios de pago. Jueves de Frubo PR, frutas y verduras. Bueno, continuamos. Aquí nos cogió la noche. Seguimos con el padre Jorge Mario Restrepo, párroco de Buriticap. Yo le tengo una pregunta, hombre. ¿Y por qué la iglesia está metida en todo este asunto? Padre, cuénteme una cosa. ¿Por qué la iglesia, es que tengo aquí a dos sacerdotes, ¿por qué la iglesia está metida en todo este asunto? Hombre, porque la esencia de la iglesia es la persona. Sí. Nuestra razón de ser son los fieles. Si no hay gente, no hay parroquia. Si no hay gente, no existe iglesia. Entonces nosotros escuchamos el clamor de muchas personas. Somos como la voz de los que no tienen voz. Eso hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces a mí me llega una señora que me dice, yo tengo 70 años. Hoy me llegó una señora que me dijo, 70 años, soy chatarrera y no tengo un grano de arroz en la casa. ¿Y a todas estas qué dice el alcalde? El alcalde es un hombre bueno, al que cogieron al comienzo de su administración, se aprovecharon de su bondad y de su ignorancia en ciertos temas sobre asuntos mineros y lo volvieron un 3. Ave María. Lo Germán, voltearon al revés. Que llegaron unos magos de la Continental, la llamó a la Procuraduría, lo llamó fulano, y lo cogieron, lo pusieron ahí en la mitad, lo bombardearon y quedó vivo afortunadamente. Ave María. Bueno, usted es un tiene... hombre que no tiene la experiencia que puede tener el doctor Rubén, que tiene el padre Hernán, y yo fui párroco de Remedios 6 años, entonces yo sé de qué estoy hablando. Bueno, padre. Usted tiene aquí Tribunal Superior de Antioquia, Sala Laboral. Cuénteme qué es eso, Germán. Sí, pues claro, es que acuérdese que nos habían dicho aquí nuestros amigos que hay prohibición de circulación en la zona donde están ubicadas estas explotaciones, casi que hay que entrar con visa allá y además el operativo pues de desalojo y todas estas cosas. Y el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Laboral, dice, suspéndase todo esto, permítase la circulación y le dice aquí a la policía, vea, deje de circular a la gente, territorio libre, no tiene por qué hacer retenes ni nada de esas cosas.
¿Y qué ha pasado con esto? ¿Se ha cumplido? Bien, esta es la antítesis de la posición de la gobernación de Antioquia, que venía diciendo que en Buriticá se hizo un operativo cero violación de derechos humanos. La posición de medida provisional es casi que el avance de lo que debe ser el resultado de la tutela. Le han ordenado a la fuerza pública la suspensión de toda actividad que niegue el ingreso y la circulación hacia la zona de los asientos. Pero la gobernación dice que no es a la zona de los asientos, sino que es al parqueadero de la señora que interpuso la tutela. Supongamos que sí. ¿No ve el gobierno departamental que hay una violación de un derecho fundamental porque le está diciendo un juez de la República, ojo, usted está impidiendo la libre circulación? Debiera de abrir entonces todo el territorio. Pero además de eso le está diciendo a la alcaldía y a la Continental Golf, mire, no suspenda todos los operativos que está realizando, pero además de eso le dice a empresas públicas, usted también, porque usted está cortando los servicios de energía, porque la alcaldía está cortando los servicios del acueducto y las mangueras de alcantarillado. Rubén, usted me permite, antes de que continúe, porque vamos a hacerlo textual, Nacho, porque aquí está lo que dice el tribunal. A la Policía Nacional que garantice la circulación e ingreso de vehículos y personas en la vereda Los Asientos, se llama así, donde se ubica el predio que ocupa la accionante, que es la señora del parqueadero que usted menciona. A Continental Golf, a EPM y a Alcaldía de Buriticá para que suspendan los operativos que impliquen la ocupación, cierre o demolición de los predios de la demandante, parqueadero y vivienda, y a las dos últimas para que garanticen la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la vereda Los Asientos. Sí, es vergonzoso la decisión de la gobernación de Antioquia con la interpretación que le dio. A mí me da pena ajena. Es decir, le están diciendo, mire, hay una violación de derechos humanos y derechos fundamentales, e incluso de actos de violación a los derechos internacional humanitario. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gobernación está diciendo, no, eso nomás es para una señora que tiene una finquita y un parqueadero. Por Dios y por la Virgen, le están diciendo que está cometiendo una violación a derechos humanos, a derechos fundamentales, y antes, por el contrario, lo que debiera hacer era ampliar el radio de acción de esa tutela para que no tengan que llegarle las 50 o 1000 tutelas que tengamos que poner para que cada individuo se defienda. Eso es algún desabrupto, pues, en la medida en que la interpreta la gobernación de Antioquia. Padre, ¿por qué ha sido tan complicado? Y vemos ahí negociación con la fuerza pública y todo, y mesas de diálogo hace mucho rato. ¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos con las autoridades, con la gobernación, con el Estado, con el gobierno colombiano y los mineros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el atranque? El problema está en que quien tiene la posibilidad de solucionar esto, primero es el gobernador, al cual lo he invitado a que se siente con nosotros, con las fuerzas vivas de Buriticá, con las fuerzas religiosas, que somos un agente muy importante allá, para que solucionemos entre todos. Hubo una reunión la semana pasada y no habían sino 2 mineros, el resto no estaba, ni siquiera las fuerzas vivas que hay en Buriticá. El gobernador a nosotros no nos sale a ningún foro, a nosotros, a la comunidad no le sale a ningún foro, pues, y mucho menos la Continental. En las manos de la Continental Golf y de la gobernación de Antioquia está la solución de esto. Se pueden hacer formalizaciones con esas 10, 15, 20 empresas. Y Rubén Darío me decía, y esas empresas se encargarían de contener y de organizar esa minería, pero ellos quieren llevárselo todo, prácticamente todo, y no darle ninguna participación a ninguno de allá. Y yo quiero volver a hacer un llamado. Se dice que solamente pueden ejercer la minería los de Buriticá. Hombre, el padre Jorge Mario, yo, los maestros, muchos no somos de Buriticá y estamos trabajando por Buriticá. Entonces tampoco nos pueden a nosotros estigmatizar de esa manera. Ustedes lo que quieren o lo que pretenden de pronto es que no entren estas multinacionales al territorio de Buriticá. Hombre, yo creo que eso sería un error pensar que no. Los colombianos solos podemos hacer minería y sobre todo una minería en gran escala como la que requiere nuestro territorio para salvarle la papeleta al gobierno nacional. Recordemos que hay un déficit bastante alto en materia presupuestal. Entonces, sería iluso pensar que con la minería que nosotros tenemos es suficiente. No, se requiere de esas tecnologías y de la presencia de multinacionales. Lo que pasa es que lo que estamos pidiendo es que de ese territorio nacional nos hagan partícipes el gobierno a nosotros, nos hagan partícipes las multinacionales, que son las que hoy tienen la gran titulación. Mire, de los proyectos de La Colosa, de los proyectos de Marmato, del proyecto de Gramalote y del proyecto de Segovia y Buriticá, las grandes multinacionales que están allí han querido sacar
a los mineros tradicionales de la región. Y eso nos genera grandes conflictos sociales, porque la única propuesta que tenemos en el campo, en el agro, los estudiantes, los jóvenes en nuestro país, es la criminalidad. La delincuencia organizada, las bandas criminales, la guerrilla o las BACRIN o los paramilitares. Es lo único. Venga, ¿y qué tan difícil es que ustedes se vuelvan una cooperativa o que ustedes sean una gran sociedad como una sola empresa para que entren todos a trabajar y tengan un músculo financiero? No, pero con el minero es confederación, pero que está hablando con... lo representa, pero realmente que entren como una sola empresa, pues, no sé si a competirle a una multinacional, pero sí como algo más sólido. Es que cuando usted sienta hablar de 10, de 15 títulos mineros, gente separada que usted no sabe quiénes son, si están preparados, o sea, cómo cogerlos y ponerlos a todos al frente. Nacho, le acaba de decir el padre Hernán que nosotros venimos agrupando inversionistas, no es hoy, es de siempre. Hemos tenido un grupo de inversionistas, 40, 50, por ejemplo, en Buriticá, en la mina de Lebrón eran 105, 106 accionistas que habían allí, que son los que pusieron el capital para realizar la actividad. 750 trabajadores tenían en esa empresa, que el gobernador dijo... ¿Y esos también son delincuentes? Y no, lo señalaron de criminales, pero cuando fueron a mirar, el mismo gobernador dijo, hombre, a mí me dijeron mentiras. Yo no sabía que esta empresa estaban constituidas en esta manera. O sea, las empresas se han constituido. Pero, mire, pero, la Nacho, pero no solamente eso, fueron y cerraron, utilizando el exceso de fuerza de esa mina, llenaron de cemento. Yo le decía en un debate a alguien, llevaron unas concretadoras y ahí se aparecieron el cemento para cerrar un túnel, pero no para hacer una obra social. Entonces... eso es lo que a mí me preocupa bastante en la parte social. No, y en la cuenca del Sinifaná, por ejemplo, con los carbones, supongamos, no vamos a pelear por el oro pues solamente, en la cuenca del Sinifaná, que son carbones, que es una minería que casi que es de subsistencia, allá hay una organización como la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná. Yo tuve la oportunidad de gerenciar ese proyecto, 80 minas que están dispuestas a reunirse para que se les declare zona de reserva especial de minería tradicional, y tampoco... y las áreas están libres. O sea, nos quieren meter un problema grande allá de que hay un alto riesgo para poder decirle no le vamos a entregar la titulación. Pero ahí hay unos proyectos que vienen detrás que tienen que ver con el ACPM, sacar ACPM y otros derivados de los carbones para entregárselo a otras multinacionales. Así no podemos. Señores, ahorita cuando me fui a comercial les dije que tenían que ir al supermercado de Euro, frutas y verduras mañana jueves. Tienen ese 25% pagando con la tarjeta de crédito de Euro Supermercado. Ya volvemos. Hombre, Germán, uno se sienta a pensar en estos casos que nos cuentan aquí nuestros invitados y se queda uno abrumado desde la falta de coherencia del gobierno, de lo que yo siempre reniego aquí, Germán. Usted sabe que lo que yo digo, falta de políticas de Estado claras. Padre Jorge Mario. Sí. Hombre, muchas gracias por habernos acompañado, por su tiempo. Esperemos que pues, realmente esto llegue a una solución muy interesante pues, para el bienestar de esa población que está asentada sobre oro. Sí, muchas gracias a ustedes por la preocupación y esperemos que las medidas que se tomen mejoren la calidad de vida de muchos campesinos que están aquí, que han sido toda la vida caficultores, que no saben tampoco hacer más, y que deje de mirarse al minero como un criminal, porque uno sale a tomarse un tinto con un minero y dicen, estos son del clan Úsuga. Y eso es falso, de toda falsedad. Gravísimo. Padre, muchas gracias, que tenga una feliz noche, que descanse. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, Germán, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las propuestas de ustedes? No, venga, yo quisiera antes de las propuestas de ellos, las propuestas que les están haciendo, porque es que lo decíamos creo que fuera de cámaras, que la propuesta que hace la multinacional es, venga, yo los contrato a todos y les pago 800.000 pesos más o menos, y ellos pues no aceptan esto porque se ganan más trabajando directamente. No, no es tan así. El gobierno departamental salió recientemente a ofrecer 1.200 puestos de trabajo que vincularía a través de asociaciones de mineros que se crearían, que ya están creados, a través de subcontratación que le darían para esos mineros. Y darían 1.500 empleos, que es cuando la empresa entre a operar su proyecto de explotación de manera directa. ¿Sí?
pero eso no es para hoy. ¿Eso sería para una sola mina o para todas las que hay? ¿Cuántas minas hay allá? Estamos hablando del área de Buriticá, en la zona de Yalabó, donde estamos hablando en el sector de los asientos. Yo diría que 1.200 trabajadores están más o menos en 4 o 5 minas, ¿cierto? Muy bien, sí. Que pueden hacer esa labor. Y los 1.500 que ellos incrementarían es para las labores propias. Esos serían los que se ganarían los 800, 900 mil pesos. Pero el minero informal de la mina tradicional ese estaría sacándose 2 millones, 2 millones y medio, hasta 3 millones de pesos. Eso es relativo y esa es la que dinamiza verdaderamente la economía de los municipios. Esa es la platica que rueda por todo el territorio. ¿Fuera de oro municipal. qué más sacan de estas minas? ¿O solamente es No, oro? hasta ahora no se ha sacado sino oro, pero en la zona se tiene oro de algún beta. Indicio, sí, oro de beta. Perfecto. Se tiene algún indicio de la presencia de piedras preciosas, esperemos que eso se confirme. Y más diamantes de sangre. Ay, ay, ay. Esmeraldas. Eso es lo que no ¿Cuál es queremos la que propuesta de ustedes? ¿O qué es lo que ustedes están proponiendo? Bueno, es que la propuesta de los mineros en Colombia... Primero, libre ¿no? circulación, que dejen al municipio tranquilo, bueno, que puedan no, mover, ya. entrar, salir, que eso lo tenemos claro. En materia social es eso, pues porque por lo menos de la libertad y las garantías que tenemos los ciudadanos colombianos no pueden ni seguirse violando por parte de la gobernación de Antioquia ni de la fuerza pública. Pero en lo fundamental es el reconocimiento y el respeto a una actividad minera tradicional, informal, que la desarrollan los individuos, no las minas. Las minas no son tradicionales ni eso, no, somos los individuos que desarrollamos la actividad minera, quienes somos los tradicionales y por lo tanto merecemos ese reconocimiento y ese respeto. Y sobre todo lo que hoy estamos pidiendo, la inclusión en la legislación para poder realizar la actividad como la queremos sí, realizar. la veo muy El bien. Plan Nacional de Desarrollo abrió la puerta. Por favor, reglamenten los artículos del Plan Nacional de Desarrollo Sí. que tienen que ver con la clasificación de minero de subsistencia, de pequeño minero, de mediano minero y de minero de gran escala. Y ojo con los compañeros en el Bajo Cauca, que se les viene un operativo estilo Buriticá. ¿No vio pues que volvieron a reglamentar lo del transporte de lujo? Y Ah, volvió sí. a quedar Uber por fuera. No, por decir que ya lo tenemos listo, tranquilo, señores Uber. No, por Dios. Yo quiero hacer un llamado finalmente a que todos nos pongamos la mano en el corazón. Aquí hay un problema social. Señor gobernador, no repita la Operación Orión en ningún lugar del departamento. La violencia engendra violencia. 900 millones de pesos diarios para la guerra. Haríamos maravillas, señor gobernador, con obras sociales allá. Y aquí tenemos el recurso y la infraestructura para hacerlo. Por favor, no más guerra. Y seguramente lo hará porque el gobernador es muy visionario y tiene de unas ideas bastante interesantes. Germán, hemos llegado entonces al final del programa. Muchas gracias a ustedes dos. Esperamos volverlos a invitar. Esperamos que esto no se quede ahí estancado, como suelen pasar muchas cosas aquí en Colombia. Y dentro de un año seguimos hablando más de lo mismo. Como es el problema de las cárceles, que no hemos parado. Llevamos aquí 4 años usted y yo hablando de lo mismo y no pasa nada. Oídos sordos. Qué cosa tan impresionante. Feliz noche, que descansen. Hombre, feliz noche y muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Esperamos que los mineros están participando hoy en las marchas agro, se comporten bien y el gobierno por fin nos escuche a todos en este país. Bendición. Bonito municipio, Buriticá, hace muchos años. Solamente he ido una vez en mi vida, me encantó cuando estuve por allá. Vamos, haciendo un vamos. programa que se llamaba Por los Caminos de Antioquia. Me pareció mágico entrar allá y sobre todo toda esa historia del cacique Buriticá, cómo se sentaba y miraba su territorio, donde se definía con el cacique Nutibara, con el cacique no sé qué, el cacique Buriticá. Hermosísimo, lástima que no cuidemos ese patrimonio arqueológico. Qué tristeza, pero bueno. Regálales siempre lo mejor, regálales tiempo y momentos únicos en familia comodísimos. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.